Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta, porque si esa canasta se daña, ya valiste. El estudiar te da conocimiento y te da una visión muy grande, ¿sabes? O sea, te da certeza de lo que estás haciendo y te da seguridad en lo que estás haciendo. O sea, un hombre, una mujer sin metas no es nadie. Entonces, busca una pasión, agárrate de ella y ponte una meta donde quieres llegar. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Pati, no, al contrario, qué gusto. Bueno, pues mira, esta es Atempo, te presento, aquí está Atempo. Atempo, pues te platico, es una clínica donde hacemos un rejuvenecimiento integral, súper personalizado, hecho a la medida del paciente. Hacemos muchos protocolos, pero es muy personalizado. Aquí la cosa, pues es rejuvenecer de adentro hacia afuera. Oye, a mí me hace falta rejuvenecer. Digo, yo sé que me veo como de 15, pero sí, claro, no me quería nada. Oye, más pero la cosa es no nomás verse de 15, sino sentirse como de 15, ¿no? Eso es maravilloso. Esa es la clave. Bueno, la verdad es, ya conozco tu clínica. Ah, ya lo sé, pues eres mi paciente. Sí, pero hay algo que quiero hacer más importante el día de hoy. Conozco la clínica, muchos conocemos quién es Atempo, qué hacen en Atempo, pero hoy me gustaría conocer quién es Pati Fernández. Ah, perfecto. La doctora Pati Fernández. Ah, perfecto, pues bueno, te voy a invitar. Pues enséñame tantito de tu clínica. Bueno, mira, te platico. Aquí, esta área es la área de administración. Acá está la cámara hiperbárica, acá tenemos a las dentistas, aquí tenemos la sala de espectra, la sala de diagnóstico facial, allá tenemos la sala de sueros, donde ocurre la magia, donde pues la salud empieza en la sangre. Entonces acá está la sala de sueros, acá está el área de Morpheus, acá está el área de hidrafacial. Bueno, gracias, yo voy a ir por un Morpheus. ¿Por el Morpheus? Los veo al ratito. Ya traigo ahí por ahí algo medio. ¿Unas arrollitas? Sí, claro. Sí. Muy bien. Oye, está padrísima tu clínica. Muchas gracias. Y quiero creer que aquí es en donde tú haces la magia. Acá es donde ocurre la magia. Pues te voy a adelante. invitar a pasar. Vengan. Tiburones, si quieren encontrar inspiración, fuerza y mucha motivación, este es el podcast para ustedes. Es tu podcast, Soy Tiburón. ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. Y como siempre, pues ya está por demás decir que estamos de manteles largos. Pues ahora cambiamos, ya saben que cambiamos un poquito la modalidad y ahora quisimos mostrar un poquito el lugar de trabajo de esos grandes empresarios, de esas personalidades, de esas personas que llegan a inspirarnos día con día. El día de hoy tenemos a una persona que nos hace rejuvenecer, nos hace alegrarnos, nos hace que tengamos mejor día. Se van a preguntar, ¿de quién me están hablando? Es una persona que nos inyecta literal la vida, es la energía, la creatividad. Y voy a decir, Paco, pues ¿de qué nos estás hablando? Yo pudiera decir 1001 maravillas porque la conozco y pues hemos tenido una muy buena amistad, relación. Pero qué mejor que yo. Muchísimas gracias. Pati Fernández está con nosotros. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de que me hayas invitado. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo? Amo lo que hago. Yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, pues se refleja en su trabajo, ¿no? En los resultados. Claro. Oye, se preguntarán, ya por ahí nos enseñó un recorrido de su clínica. La verdad está maravillosa, está hermosa. Pero ¿quién es Pati Fernández? Hay que explicarle a la gente quién es Pati Fernández. Bueno, pues te platico. Yo soy médico funcional certificado. Tengo másters en medicina regenerativa, en medicina antienvejecimiento, en medicina estética. Me metí a hacer cirugía, esa es la especialidad, pero me salí de cirugía porque me di cuenta de que no era mi pasión. Entonces, yo sí soy muy de la idea de que tenemos que seguir lo que nos apasiona. Porque si haces algo sin pasión, pues no está chido, ¿no? Entonces, cuando me salgo de hacer cirugía, me voy a especializar en aplicación de células madre, que era un tema que a mí me apasionaba desde la universidad.
Y así, o sea, me especialicé en aplicación de células madre, me especialicé también en hormonas y pues, ¿qué te digo ahorita? Tengo, no sé, creo que ya perdí la cuenta de cuántos diplomados tengo, ya nunca he parado de estudiar, creo que después de que terminé, de que me salí de la especialidad, nunca he parado de estudiar y creo que eso es lo que ha hecho que yo pueda tener el resultado con los pacientes de la forma que lo tengo, porque pues hacemos un tratamiento demasiado personalizado, muy integral y muy completo, muy así hecho a la medida del paciente. Claro, fíjate, ahorita que dices que no has parado de estudiar y que tienes muchos diplomados y máster, pues precisamente por ahí vamos a ver a lo que yo le llamo la pared del ego. Fíjate que aquí me faltan muchos, porque Sí, no me claro, gusta. no, lo entiendo. Vas a decir algo, o sea, y vas a decir que qué fea soy, pero no me gusta cómo se ven. A mí no me gusta que se vea la pared toda llena de cuadros, se me hace corriente. No me gusta. Pero la verdad es que a los pacientes les gusta. Le das, mira, tú con eso, estoy de acuerdo, comparto lo que tú dices, pero para mí eso es tranquilidad. Sí. Yo como paciente te puedo decir que la primera vez que vine, porque cuando me cuentan qué es lo que haces, que células madre, que te rejuvenece, que te hace sentir bien, y yo así como que medio incrédulo, ¿no? Y comienzo a voltear a ver y así de que máster en hormonal, que hormonas de no sé qué, que nutrición, que estético. Bariatría. Y, o sea, ves un montón de cosas y dices, wow, creo que estoy con una persona que realmente está preparada. Sí. Y todo esto se traduce igual. Tiempo, esfuerzo y dinero. Mucho. Pero cuando ves, a lo mejor en el encuadre no se alcanza a tomar, al rato le hacemos una ampliación de toma, pero esto lo podemos traducir en pasión, que es lo que estabas hablando. Sí, y eso fíjate, es maravilloso. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que cuando me dieron tengo un honoris causa, que puedo presumir que puedo decir que tengo un honoris causa en aplicación de células madre por el resultado. Creo que ha sido, por eso lo tengo en medio, porque es como mi tesorito, ¿sabes? Es como, es una acusa de recibo a lo bueno que uno ha hecho, ¿no? En toda esta trayectoria, como dijiste tú, el esfuerzo tan grande de estudiar tanto, de desvelarme, de dejar de atender a mis hijos. Tengo 3 hijos, entonces esto de ser mamá, esposa, empresaria, porque esto, digo, no se ha creado de la noche a la mañana. Pues ser médico, seguir estudiando, o sea, no ha sido nada fácil, ha sido una cosa bien complicada y creo que ha sido bien difícil el lograr el equilibrio entre qué tanto quiero estudiar, qué tanto quiero trabajar y qué tanto quiero atender a mi familia, ¿sabes? Esa es la parte que más se me ha dificultado a mí. Sí, pero ahí yo creo que ya nos llevas un poquito más de ventaja, porque ahora sí que encontraste la receta de la juventud. No, entonces, eso claro. Mira, tu diario andas creativa, andas saludable y siempre algo que te caracteriza, que siempre te he visto con una gran sonrisa. Ay, sí, ¿sabes qué? Es que era lo que te decía, o sea, es algo muy bonito poder trabajar haciendo lo que te apasiona porque no lo ves como trabajo. O sea, cada paciente que aquí llega a la clínica es como un reto para mí. El hacer que el paciente pueda mejorar su calidad de vida, que logre dejar los medicamentos, que por ejemplo tenga depresión y tomaba un montón de antidepresivos cuando nosotros le encontramos la causa, que era una deficiencia hormonal, ¿sabes? Que era tan solo darle lo que le faltaba al cuerpo para autorrenovarse, ¿sabes? Para autocurarse. Entonces, esa parte me encanta, o sea, cada que llega un paciente es como, ahora, ¿cómo me va a ir con este paciente? O sea, qué reto, ¿sabes? Es un reto, claro. Es un reto. Y a mí, yo creo que desde chica he sido una niña, una mujer de muchos retos, o sea, siempre toda la vida me he cuestionado todo, o sea, cuando empecé a estudiar medicina siempre decía, oye, pero ¿por qué damos tantos medicamentos y tienen tantos efectos secundarios? O sea, en el segundo año de medicina estudias farmacología. Entonces, tú te tienes que aprender todos los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que como médicos estamos dando y recetando tanto medicamento que nos están matando, ¿sabes? O sea, claro que nos ayudan para una cosa, pero nos dañan muchas otras. Entonces, actualmente, lamentablemente, hay muchas muertes porque las personas mezclan medicamentos que no se deben de mezclar. Y no digo que esté mal la medicina, digo, yo soy médico alópata, al final de cuentas soy médico alópata, que al final de cuentas me di cuenta que no quiero irme a darle un medicamento al paciente como taparle un parche, ¿sabes? O sea, aquí la idea es ir a la raíz del problema y tratar el problema y el síntoma desde la raíz. Entonces, por eso siempre me ves tan contenta, porque todos los días veo resultados muy padres con mis pacientes. Digo, no tengo tiempo para grabar, tú has visto, digo, tú te ha tocado venir como paciente y te has dado cuenta que pues siempre estoy súper saturada de trabajo.
Entonces, pues no tengo tanto tiempo de grabar, pero sí tenemos todos los días testimonios de pacientes que cambiaron tanto su vida y eso creo que es lo que me puede llenar tanto, lo que me puede hacer sentir que estoy haciendo las cosas bien, porque me doy cuenta que realmente impacté en la vida de alguien, ¿sabes? Pero impacté de una forma tan positiva que le ayudé a dejar su medicamento de la diabetes, que le ayudé a que pueda caminar, a que pueda quitar esa depresión que tenía, ¿sabes? O sea, eso es por lo que yo me levanto todos los días en la mañana con una sonrisota, porque sé que el día va a ser muy padre porque voy a ver resultados maravillosos con mis pacientes. No, me encanta esta parte. Y ahorita dijiste algo también muy esencial y es a donde voy a llegar, quiero llegar ahorita. Y dijiste, quiero o me gusta buscar los síntomas desde la raíz. Sí, sí. Entonces, quiero que nos lleves a eso, a la raíz, pero a la raíz de Patty Fernández. Ay, ¿Cómo es que comenzó? Bueno. Oye, cuéntanos cómo comenzaste. O sea, ahorita eres la gran empresaria, la gran doctora, la gran madre, Pionera esposa, en la compañera, aplicación todo, de ¿no? células ¿Sí? madre en México. Pionera, o sea, pero ¿cómo llegaste a hacer eso? ¿De dónde viene Patty Fernández? Cuéntame un poquito y así brevemente. Me vas a hacer chillar, ¿eh? No Me vas a importa, hacer mira, llorar, mira, realmente. aquí tenemos pañuelos. Así Kleenex, de que ahorita sacamos los no te Kleenex. preocupes. Entonces, cuéntanos poquito de dónde viene esa niña inquieta a convertirse en esa gran profesionista, esa gran empresaria. ¿Tus padres eran empresarios? Mira, te ¿O voy a dónde nace platicar. todo esto? Te voy a platicar. Yo soy la más chica de ocho hermanos, somos 8 hermanos, y mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años. 2 años, fíjate. Okay. Entonces, yo no viví la separación de una forma tan dramática. Lo dramático fue el no ver a mis padres, porque se separan mis padres, mi mamá se va a Estados Unidos a estudiar y a trabajar para podernos llevar y pues llevarnos de una forma legal. Entonces nos mete a un internado. A los 3 años yo estaba ya en un internado. Entonces salgo del internado a los 6 años, que yo creo que fue cuando más me hizo falta mi mamá, mi padre, pero tenía a mis hermanas ahí, los hombres se quedaron con mi mamá, se los llevó con ella, otro se quedó con mi papá, yo estoy en el internado y a los 4 años me escapó del internado. ¿Cómo crees? Sí, a los 4 años o me sea, escapó. te brincaste una cerca. Literal planeé cómo brincarme la puerta de la entrada del internado. Me voy a buscar a mi hermana y le digo, es que yo no soy para estar encerrada, o sea, yo soy libre, o sea, yo quiero ser libre. Entonces me regresan al internado, me vuelvo a escapar a los 5 años y es cuando se dan cuenta de que, pues es que esta niña no es que fuera hiperactiva porque siempre fui muy estudiosa, siempre quise ir como más adelante de todo, ¿sabes? O sea, como tenía hermanas más grandes, yo siempre quería ir a la par de ellas, o sea, la que sigue de mí tiene 5 años, entonces cuando la que sigue de mí tiene 5 años, estaba aprendiendo a leer, yo a los 2 años yo ya me sabía el abecedario, ya estaba, a los 3 años ya sabía multiplicar, o sea, no es que fuera una niña superdotada, yo creo que tenía ese impulso de siempre estar buscando ser mejor, ¿sabes? Y eso creo que fue de donde empezó, el siempre buscar ser mejor. Me voy a Estados Unidos a los 7 años, estudio allá, vengo a ver a mi papá seguido, las vacaciones, etcétera. Mi papá sí era empresario, él tenía antros, tenía palenques, él era ranchero, pero ranchero, yo le digo ranchero chido. Entonces, era la onda mi papá, porque era un alma libre él. Pero sí tenía esa parte de ser empresario muy marcada. O sea, él siempre me decía, es que, a ver, tú quieres estudiar medicina, pero ¿a poco te ves en un hospital encerrada todo el día? Y yo, pues es que voy a salvar gente, voy a ayudar a los pacientes a sentirse mejor. Y él me decía, sí, eso está muy padre, pero ¿cómo puedes traspolar eso en la parte de que puedas ser tú dueña de tu tiempo? Porque digo, yo cuando voy al hospital, no se me antoja ver a mi hija ahí en el hospital como, ¿sabes? O sea, pues literal presa de un horario, o sea, sí, que no puedes hacerlo exponencial, pues. Exacto. Oye, decimos, a ver, no te vas a hacer rica siendo doctora, ¿no? Sí, claro. O sea, y digo, la parte económica X, o sea, créanme que todo esto que se ha construido, que hemos logrado construir, ha sido progresivo, pero la parte económica ni siquiera ha sido como un tema, ¿sabes? Eso ha llegado solito. Va por añadidura. Va por añadidura, literal. Entonces, pues mi papá como que siempre me metió esa idea de vas a hacer lo que te apasiona, pero siempre tienes que pensar en tú tener un ingreso extra. O sea, nunca tengas un ingreso solamente. Lo ideal sería 2, 3 ingresos mínimo,
porque me decía él, nunca ponga todos los huevos en una sola canasta, porque si esa canasta se daña, ya valiste. Entonces, tienes que tener 2, 3 canastas con buenos ingresos. Y bueno, siempre estuve con esa mentalidad. A los 12 años empiezo a trabajar con mi hermana. Mi hermana tiene una clínica en Estados Unidos. Ella trabaja con el gobierno y empiezo a trabajar con ella. La parte de la medicina siempre me apasionó. Sí, yo sabía que era lo mío. Siempre me fue muy bien en la escuela, entonces no tenía que ir a la escuela, hacía home study, porque pues podía ir y presentar solamente los exámenes. Era muy estudiosa. Entonces, de ahí mi hermana me dice, ¿sabes qué? No, pues es que para regresarte a México tú sola, ni loca, ni creas, o sea, México está feo, tiene mucha inseguridad, ni creas que te vas a ir sola. Cuando me dijo eso, fíjate, eso fue a los 13 años, 14 años. Dije, ok, bueno, o sea, tengo 14 años, voy a cumplir 18, tengo 4 años para ahorrar y pagarme mi carrera. Entonces empecé a ahorrar, todo el dinero que trabajaba lo empecé a ahorrar y cuando cumplí los 18 años les dije, ¿qué creen? Ya tengo 18 años, me voy a México, ya pagué mi primer semestre en la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudié en Los Tecos. Tengo el placer de ser egresada de Los Tecos. Y si me la pagué yo. Y me la pagué yo solita. Pero bueno, obviamente mi familia me ayudó mucho. Yo creo que mi hermana la mayor es como mi madre, ella fue pues el pilar más grande, mi apoyo más grande y todos mis otros hermanos al ver que de verdad esto venía en serio. Llego a Guadalajara sin saber casi hablar español porque pues yo casi no hablaba español, sin saber pagar. O sea, yo llegué a las 3 de la mañana, le digo al chofer, llévame a un hotel cerca de la Autónoma de Guadalajara. Me llevó literal al centro. Entonces, en la mañana agarro el taxi, me vengo a la universidad, pago mi carrera para el semestre y una señora atrás, fíjate cómo es Dios tan grande, o sea, siempre te protege cuando haces las cosas bien. Entonces, estaba una señora atrás y me dice, oye, yo me veía muy chiquita, pues chaparra, flaca. Y, oye, pues, si así ahorita te ves joven. Y pues imagínate, me veía muy chiquita. Entonces me dice, ¿vienes sola? Le digo, sí. ¿Y qué vas a estudiar? Le digo, medicina. ¿Y tus papás en Estados Unidos? Y me dice, ¿y viniste sola? Le digo, sí. Y yo me voy a pagar mi carrera, yo me la pagué solita. Sí. No, yo estaba o sea, era mi logro más grande, ¿sabes? A mis 18 años. Y me dice ella, ¿y en qué hotel te estás quedando? Y yo, ¿qué hotel? ¿Qué hotel? ¿Vas a creer que no traía ni la tarjeta de en qué hotel me había quedado? O sea, no sabía dónde me estaba quedando. ¿Y para regresarte? ¿Y cómo me regresaba? Entonces empiezo a llorar y no, es que mi hotel, es que mi dinero, todo el dinero se quedó ahí, que me van a robar. Y la señora así, tranquila, o sea, no te preocupes, yo te voy a llevar a mi casa, vamos a buscar en la sección amarilla, en aquel entonces sí, no claro. Era como el internet. Oye, ¿qué es la sección amarilla? Sí, ya sé, somos viejos, ahí es donde me doy cuenta que he envejecido. Pero bueno, entonces me ayuda a buscar, pues yo no sabía ni qué hotel era, veía nombres y yo pues no sabe, o sea, yo llegué a las 3 de la mañana. Claro. Entonces me dice, te voy a poner a mi chofer para que te lleve a buscar el lugar. Pues duré una semana todos los días recorriendo todas las calles del centro hasta que encontré el hotel. Gracias a Dios lo encontré. Le hablaba a mi familia y llorando, ¿no? Y mi hermana, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy muy contenta, es que estoy llorando de la emoción, que ya voy a hacer mi sueño realidad, que es estudiar medicina, ¿no? Porque a mí cuando me vine a México me dijeron en mi casa, tú te vas por tus pantalones, entonces si algo te pasa es tu problema, tú lo resuelves y a ver cómo le haces. O sea, nosotros estamos en otro país, entonces a mí no me vayas a hablar a las 3 de la mañana que no tienes gas o que no tienes agua o yo no sé, ahí le haces como quieras, ¿ok? Entonces yo no, pues sí, o sea, entonces cuando me pasa esto de que pierdo mi hotel, pues lo primero que dije es ni por error le voy a marcar a mi familia. Y así, o sea, pasaron muchas cosas durante toda la universidad, y creo que eso fue lo que me dio como mucha fortaleza de darme cuenta de que todo se puede lograr, o sea, claro. Todo se puede lograr cuando tienes bien claro el propósito que tienes y a dónde quieres llegar. Ahí por ahí entonces, una frase que tengo y es, hay que buscar el cómo sí. Exacto. Con responsabilidad y compromiso. Exactamente, ¿sí? Pero sabes que eso que dijiste es bien importante, con responsabilidad y con mucho compromiso, porque mira, mientras yo estaba estudiando, como parecía, te lo juro, parecía rata de biblioteca, todos mis compañeros estaban pues en la fiesta, o sea, tú veías el resto en la fiesta y yo estudiando porque decía, a mí me está costando un montón, si yo me llega a pasar algo, a mí no hay alguien que me venga a salvar, o sea, aquí no hay de que, mami, ¿qué crees? Me pasó esto.
Aquí no, o sea, aquí me rasco solita con mis propias uñas. Entonces, todo mundo en contra de que por qué me vengo a México a estudiar. Si tenía yo la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, se supone que con una mejor vida, ya Sí, sabes. claro. Y con una hermana que era todo mi respaldo, o sea, la verdad le va muy bien. Tengo una familia, gracias a Dios, muy bendecida. Entonces, yo, pues, ¿cómo iba a dejar todo por venir a la aventura a hacer un sueño realidad, ¿sabes? Entonces, eso que dijiste fue como que lo primero que me metí en el corazón, con mucha responsabilidad. Y cómo sí lo puedo lograr, a pesar de que todo el mundo me dice que no se puede. Claro. Y mira, Y lo logré. cómo muchas veces nos van bajando los ánimos o la moral cuando platicas tus sueños, ¿no? Yo soy mucho de, ¿sabes Sí, qué? No cuentes nada, quédate callado. Somos energía y el que tú transmites un proyecto, un sueño, una visión y que le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Quiero poner una clínica y luego te van a decir, no, pero es que ya hay muchas clínicas, es que no va a funcionar, no te ¿sabes? va a ir bien. Sí, ¿sabes qué? Creo que aquí yo he sido muy selectiva y siempre he sido de muy pocos amigos, toda la vida desde niña, porque siempre fui muy estudiosa y siempre fui muy pues muy yo, muy introvertida, se pudiera decir. Ahorita, pues hablo mucho, antes no hablaba nada, o sea, antes era puro estudiar, ¿no? Entonces fui muy selectiva siempre. Mi papá, creo que tanto mi papá como mi hermana, la mayor, siempre me decían, tienes que escoger muy bien a quién tienes a tu lado. O sea, los amigos se tienen que escoger literal con la palma de la mano y te tienen que sobrar. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener al lado a alguien que te lleve para un mal camino o que te dé un mal consejo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que alguien es bueno en tu vida? Es alguien que te impulse a ser mejor persona, alguien que festeje tus triunfos como si fueran de ellos y alguien que te va a decir la neta como es, o sea, que te equivocaste y la regaste, te lo va a decir, ¿sabes qué? La regaste. O sea, no te va a dar por tu lado nada más porque eres su amiga, ¿sabes? Si eso no nos ayuda a crecer. No nos ayuda a crecer, exacto. Entonces, pues siempre fui muy selectiva y creo que tuve la bondad o Dios me ayudó mucho a escoger bien a mis amistades y a la gente que me rodeara. O sea, fui muy siempre de escoger poca gente, pero gente vitamina, gente que realmente le inyectara vida y pasión a mi vida. Oye, Entonces, escoges gente vitamina y ahora tú le inyectas vitamina a la vitaminas, gente. Oye, claro, qué claro. padre. Y ahí se convierte en un círculo virtuoso. Sí, 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 Y creo ahora, que el equipo que he logrado tener ha sido muy escogido como muy con pincitas, ¿sabes? O sea, tú decías, qué bonita está la clínica, es que todo se hizo con amor, todo se hizo con mucha pasión, con mucho cuidado. Yo quería que los pacientes, así fuera el paciente más, no sé, del pueblo más humilde, o el empresario, o el artista, porque tú sabes que aquí llega no, gente, me ha ¿te ha tocado tocado interactuar cada en la sala de, de ¿cómo se llama? sueros? De ¿De sueros sueros? con mucha gente. Sí. Ahorita que dices, hace una semana, me tocó interactuar con una persona que venía de un pueblo, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. pero con incertidumbre, inseguro, Sí. y qué le iban a hacer. Y ya comencé a platicar, le dije, no, yo me he sentido muy bien, los resultados así, así, así. Dice, no, pues ya me convenció, pero Oye, no, pero qué risa, una ¿no? Que ya persona me ya más convenció. Sí, mayor, pues, sí, sí, sí. pero muy padre, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, es que aquí llega, como puede llegar el artista con un montón de guardaespaldas o el político, ya sabes, Sí, ¿no? O claro. sea, con muchos guardaespaldas, o puede llegar la señora del mercado con literal con el mandil. Y eso es lo padre. O sea, Sí. yo quería un espacio donde todas las personas se sintieran pues especiales, que dijeran qué padre. El otro día me mandó un mensaje una paciente, es que yo nunca pensé que iba a llegar y me sentía como artista entrando a la clínica y así con usted y no, me encantó, dice, porque a pesar de que no tengo dinero, o sea, logré pagar el tratamiento, pero me di cuenta de que uno puede alcanzar esas cosas. Claro. Y usted nos da esa oportunidad de lograr alcanzar, estar en un lugar espectacular y tener un tratamiento espectacular que realmente marque la diferencia en mi salud, pero sin tener que gastar tanto, ¿sabes? Claro, oye, y platicándome ya quién eres, de dónde vienes. Ahorita te voy a hacer la tercera pregunta también importante, pero veo todos tus reconocimientos y también me lo han preguntado a mí, oye, ¿para qué estudias tanto? Y la pregunta es, nada más es para confirmar y reafirmar, ¿realmente sí te sirve estudiar? Claro, te voy a explicar algo. Me decía el otro día, digo, mi marido es empresario también y él me decía, yo no estudié, entonces, y soy empresario y me va muy bien. Entonces,
No quiero como que meterle a la idea a los niños de que tienes que estudiar y tienes que ser la mejor, porque yo siempre fui así, ¿no? Siempre me educaron con esa mentalidad de siempre ser lo mejor en lo que hagas. Entonces, él me decía, es que no, o sea, tú eres muy perfectita, pues, no quieras hacer a tus hijos igual de perfectitos que tú. Entonces yo le decía, no, o sea, yo quiero que mis hijos sean niños felices y que estudien lo que les dé su regalada gana, pero que estudien lo que les apasiona. Pero sí estudien. ¿Por qué? Porque si a ti te fue muy bien, aunque no estudiaste, qué chido, pero porque tienes una visión muy cañona. No todos tienen esa visión. ¿Qué te da el tener conocimiento? El estudiar te da conocimiento y te da una visión muy grande, ¿sabes? O sea, te da certeza de lo que estás haciendo y te da seguridad en lo que estás haciendo. Entonces, yo te puedo decir, o sea, ¿por qué no dejo de estudiar? Porque cada vez que termino un diplomado, me doy cuenta que me falta un chorro más por qué estudiar. Claro. Entonces, ¿cuándo voy a dejar de estudiar? Cuando me muera. Así. Esa es la clave, o sea, ¿por qué? Porque quiero seguir aprendiendo y quiero seguirle dando a ese paciente un tratamiento único que nadie en México se lo ha dado, nadie en México se lo puede dar porque nadie tiene esas ganas de seguir aprendiendo y seguir estudiando. O sea, mira, nosotros salimos de la universidad con la idea metida de que tienes que hacer una especialidad. Vas a hacer la especialidad y ya, tan se acabó. Y no, o sea, ahí es donde empieza la cosa. O sea, realmente yo me he dado cuenta que lo que más he aprendido ha sido en todo lo que ha sido fuera de la especialidad y fuera de la universidad. ¿Sí sabes? Claro. Entonces, es esa la clave. Nunca dejar de prepararte. ¿Con qué intención? Pues dar seguridad, tener certeza en lo que estás haciendo y siempre ser mejor. Y pues ya con todo este conocimiento, con todo el bagaje que traes, la experiencia, el reconocimiento y que eres muy aceptada, ahora ¿dónde va Patty Fernández? ¿Qué sigue para Patty Fernández? Híjole. Bueno, porque ya te vi que andas ahí en la televisión, en el radio, en entrevistas. ¿Qué sigue para Patty Fernández? Mira, te voy a platicar. Yo realmente, hay muchos planes, hay muchos planes. Cuando yo tenía la intención de hacer la clínica, primero hice una clínica con mi marido, después abrí esta clínica y tú sabes que voy a Tijuana, a Ciudad Juárez, a Chihuahua, a Monterrey, a Ciudad de México, estoy también en Mérida, entonces tenemos presencia en muchos lugares. Pero aquí lo que siento que hay que llevar a tiempo o todo este conocimiento a otro nivel. Siento que falta mucho, pasar todo el conocimiento a otro médico y meter médicos como nada más a que trabajen para mí, híjole, no es tan funcional porque el conocimiento, tú sabes, no se puede traspolar así de fácil a alguien. O sea, yo le puedo explicar cómo hacer las cosas, pero es imposible pasarle todo ese conocimiento que me ha costado pues toda la vida, ¿sabes? Pero ¿a dónde vamos? Pues primero que nada queremos crecer más, sí es importante crecer, hacer franquicias, sería una buena idea, pero lo principal que quiero es ayudar a más personas, llegar a más personas. Estamos ayudando muchas casas hogares ahorita, que es algo que yo creo que es súper importante devolverle al mundo parte de lo que Dios te da. Sí, hay que ¿sabes? regresarle a la sociedad un poquito De de lo lo mucho que nos mucho que da te está y dando. lo bendecidos que somos. Exacto, Claro. entonces desde niña he sido muy de la idea porque te digo, estuve no era un orfanato, era una escuela de paga, era un internado, pero era pagado. Sí. Y aún así no dejabas de ver el que te hicieran como, ¿sabes? Como Sí, claro. te excluían. Los niños son muy feos, entonces pueden ser muy rudos. Entonces, quiero ayudar a más personas. Esa parte siempre la he tenido, siempre lo he hecho, pero ahorita lo quiero hacer de una forma más exponencial. Quiero publicar, creo que ya estamos en el punto en el que tenemos tantos pacientes y cientos de testimonios en el que estoy viendo con los laboratorios de las células madre empezar a publicar artículos, porque creo que en otros lugares, en Tokio, por ejemplo, en Europa, hay muchos artículos de medicina regenerativa, de células madre, pero aquí en México no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué sigue? Publicar. Esa es mi siguiente misión, publicar porque, yo fui muy atacada, tengo más de 13 años aplicando células madre y cuando yo empecé a aplicar células madre en México nadie lo hacía. Entonces fui muy atacada por muchos médicos, ¿sabes? Y todavía a la fecha se presta mucho a decir, es charlatanería. No, es que sí hay porque mucha charlatanería. No, sí, pero porque es desconocimiento también. Sí. Conozco también gente que dice que hace esta misma actividad, pero realmente No lo tiene hace. certificaciones, no tiene el conocimiento. Es más,
ni siquiera son doctores, pues. Sí, esa es la parte. Lamentablemente ahorita todo el mundo quiere ponérselo las madres y todo el mundo dice que es médico funcional y no tienen nada, ¿sabes? O sea, no hay como un respaldo de conocimiento previo. Entonces yo tengo ya una trayectoria muy larga en el que ahorita me da mucha risa porque veo en medicina estética, que también es uno de los másteres que tengo, acabo de ir a México donde estuvo Montserrat Olivier y ella decía, es que por primera vez la medicina estética está yéndose a la parte de la regenerativa, a rejuvenecer de adentro hacia afuera. Y yo, no, yo tengo haciéndolo 13 años. Entonces, Sí, claro. no me vengan con que esto es nuevo, ¿sabes? O sea, no es nuevo. Lo que pasa es que nos da flojera estudiar y salirnos del cuadrito, ¿sabes? O sea, cuando tú eres especialista te quedas como calandria, nada más viendo aquí. Entonces, ahorita lo que sigue es publicar, ayudar más a más personas, como lo estamos haciendo, pero de una forma más exponencial y definitivamente llegar a más lugares para poder impactar como lo estamos impactando en la vida de estos pacientes y ayudarles a tener una vejez digna, ¿sabes? No hay cosa más bonita que un gracias porque ya dejé el medicamento. Claro. Una cosa que me pueda a mí llenar tanto como ver a un paciente que me diga gracias a usted, puedo decir que me siento de 20 cuando tengo 60, ¿sabes? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Fíjate, yo me he sentido de 18 cuando en realidad tengo como 180. No, es que no sabes cuántos tengo yo. Así dejémoslo. Pero, ¿de cuántos te sientes? ¿Qué es lo importante? No, eso es lo importante. O sea, yo creo que me siento mejor ahorita que cuando estaba en la universidad. Con eso te digo todo. No, sí se siente el cambio. La verdad, yo decía, bueno, a ver si es cierto. Me pones el suero, me pones las células madres, placenta y me pusiste unos pellets. No, ya después, en verdad, a mí me cambió la vida. No. O sea, yo me subía a la camioneta y me iba dormido. O sea, no sabía de mí hasta que llegaba a la oficina. Y luego llegaba el momento en que estaba trabajando. Y se te iba la onda. Así. Sí. O se me olvidó qué iba a hacer. O sea, se me iba el rollo. Y ahora, en verdad, después de eso, más creativo, despierto, alerta, con mucha energía. Y creatividad. Digo, el hombre pierde mucho esa creatividad, esas ganas de hacer cosas nuevas. Entonces, cuando le das al cuerpo lo que el cuerpo necesita, pues logras que se autorrenueve solito, ¿sabes? Sí, claro. Que rejuvenezca de adentro hacia afuera. Oye, y que... iba a decir una barbaridad, una Dilo. Ciertamente, pones peles de testosterona y ya me vi dándole al cuerpo lo que necesita porque en verdad te hace reaccionar diferente y está padrísimo. Sí. El otro día llegó una paciente y me dice, doctora, le traigo a mi marido porque, híjole, yo estoy al 100, o sea, y me dice el señor, es que, ¿sabes qué pasa, doctora? O sea, que me habló esta mujer y me dijo, tengo una urgencia, de verdad tengo una urgencia, y ahí voy yo matándome por el freeway, dice, me dieron un ticket en el freeway porque venía a exceso de velocidad. Llego y ¿cuál crees que era la urgencia? La mujer quería echar pasión, o sea, esa era la urgencia. Esa era la urgencia. Entonces, pues bueno, una mujer que se estaba divorciando porque no tenía cero deseo sexual, ¿sabes? Entonces, deprimida, ansiosa, irritable, poder verla ahorita contenta, ya viajando, con ganas de comerse el mundo, o sea. Y a su marido. Y al marido, más que a nadie, al marido. No, el marido está. Entonces el marido me decía, ahora vengo yo porque no sé qué le dio, no sé qué le puso, pero póngame lo mismo, porque esta mujer me la rejuveneció 20 años. Entonces, ya no puedo con ella. Sí, literal. Claro. Entonces, eso es lo padre, ¿sabes? O qué sea, padre. Poder, eso es lo que quiero, impactar más todavía. Qué bueno. En esos pacientes. La cosa es, ahorita estamos en el cómo. Sí, estamos en el cómo. Ok. Oye, y ya para terminar, Pati, me gustaría que le dieras un mensaje a la juventud. Algo con lo que se quedara en el corazón y le explote en la cabeza. ¿Qué mensaje les mandarías? Híjole, es bien complicado aquí. Creo que va a ser el mismo mensaje que le doy a mis hijos todos los días. Y es, prepárate, no dejes de prepararte, olvídate de las drogas, todos los amigos, las drogas, las cosas banales, todo lo que es así como diversión y todo. Está padre hacerlo, de repente divertirte, pero con responsabilidad. Siempre ponte una meta. Ponte una meta a corto, mediano y a largo plazo, porque si tú no tienes una meta, no eres nadie. O sea, un hombre, una mujer sin metas no es nadie. Entonces, busca una pasión, agárrate de ella y ponte una meta donde quieres llegar. Pues excelente. Mira que sí se me quedó grabado. Creo que
sí vas a tocar muchos corazones, vas a cambiar vidas, pero sobre todo que vengan a que les inyectes vida. Sí. Pues estoy muy agradecido y muy contento porque eres una persona más que nos aporta, que nos inspira. Gracias. Y que quizá detrás de cámaras, de las redes, haya alguien más que diga, si ella pudo, yo también. Eso era lo que quería decirte, fíjate, quiero terminar con eso diciendo, no dejes que nadie te diga que no puedes. A mí me dijeron miles de veces que no se podía, a mí me atacaron miles de veces porque yo hacía algo diferente. Atrévete a hacer algo diferente, atrévete a ser diferente porque sí se puede. Y ser igual que el resto, hijo, de eso hay mucho. Entonces, sé diferente, pero prepárate con responsabilidad. ¿Ya ves? Otra Sí se frase puede. matona. Sí se puede, sí se puede, Claro claro que se puede. Pues encantados, Pati. Gracias. Y pues la verdad, un gusto conocerte Gracias, a gracias. profundidad a quién es la doctora Pati Fernández. Muchas gracias. La parte de la empresaria ya la conocíamos un poco, pero pues muchas gracias por abrir tu corazón y abrirnos las puertas de tu negocio. Aquí estás en tu casa cuando gustes. Mil gracias. Pues tiburones, este fue un episodio más de Soy Tiburón. Quisiera que nos dijeras tus redes, en dónde te podemos encontrar. Estoy en redes sociales como doctora-Pati Fernández, en Instagram y en TikTok como doctora Pati Fernández. En Facebook también, doctora Pati Fernández o Atempo Smart Aging. Oye, Pati, pues ya también para terminar, ya ahora sí para terminar. Mira, no me quiero ir, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero pues, como siempre tenemos grandes tiburones y como eres una gran tiburón blanco, va la pregunta obligada y nuestro grito de guerra. Quiero que me ayudes, que salga del corazón con esa emoción, esa pasión. Voy a preguntar qué somos y tú sabes la respuesta. Claro, entonces, claro. Pues, ¿qué somos? ¡Tiburones! Ahora sí, hasta la próxima, tiburones. Nos vemos. Gracias, bye bye.